Ahora continuamos con el siguiente modelo, que sería el modelo de etapas del proceso de diseño. Y bueno, teniendo en cuenta que acabamos de ver el ciclo básico de diseño, que es pues una unidad fundamental, que es algo iterativo, se tiene en cuenta a lo largo de todo el proceso de diseño en una secuencia, que puede regresar al inicio como una espiral convergente, y cada vez las soluciones que se obtienen se aproximan más a los objetivos y requerimientos del problema que se planteó. Pero como es bastante general, es abstracto, pues no ofrece el alcance que se necesita para establecer una metodología de diseño como tal. Entonces se estructuró un proceso de diseño en grupos de actividades relacionadas y que conduzcan a ciertas etapas de desarrollo. Entonces, el modelo de etapas de proceso de diseño se basa en la idea de que el diseño se puede expresar en 4 niveles de definición que determinan los resultados de cada una de las etapas sucesivas. Entonces aquí les tengo las 4 etapas. Tenemos lo que es la etapa 1, que es la definición del producto, que tiene que llevar como resultado las especificaciones. Tenemos la etapa 2, que es el diseño conceptual, que debe llevar como resultado los principios de solución, la estructura funcional o estructura modular, que también se puede tener. Tenemos la etapa 3, que es el diseño materialización, que debería llevar como resultado los planos del mismo producto, y el diseño de detalle, que ya debería dar como resultado los planos de cada pieza individualmente que compone el conjunto del producto y todos los documentos necesarios para poner en marcha la fabricación. Entonces ahora les voy a definir cada una de las etapas de estas 4 etapas. Entonces iniciamos con la parte de la definición del producto. Esta es fundamental, tal como lo hemos venido diciendo durante todo el semestre. Definir el producto es fundamental para el proceso de diseño, porque hay que saber cuál es el problema y establecer cuáles son los criterios o las especificaciones que se necesitan para que sea satisfactorio ese producto y que pues cumpla la tarea que debe cumplir. Entonces, el enunciado inicial pues hace referencia a una idea o aspectos sobre un producto, porque pueden estar mejorando un producto, pero todavía no es muy concreto para permitir iniciar los trabajos de diseño, garantizando que ese sí va a ser el diseño correcto. Pero esta etapa sí necesita establecer un conjunto de determinaciones que sea completa y suficiente, y bueno, y se tienen que organizar en forma de un documento de especificación, que en una clase más adelante les comentaré de eso. Entonces, el establecimiento de la especificación de ese producto permite que el equipo de diseño pueda recorrer, pensar en diferentes posibilidades, en las limitaciones que tiene ese problema. Y bueno, en esta etapa, que es fundamental para el desarrollo del proyecto, hay que informarse y documentarse sobre varios aspectos, tales como los modos de operación principales, ocasionales y accidentales del producto, que son el funcionamiento habitual del producto, como el transporte, la reparación, incidencias y accidentes que puede tener ese producto. También debemos investigar sobre el entorno donde opera, o sea, cuál es el entorno donde va a trabajar ese producto. Entonces puede ser que haya una atmósfera húmeda o seca, puede que haya corrosión, como nos pasa aquí en la ciudad, que haya incidencia o no de la luz solar, que eso afecta a bastantes materiales, si es un espacio interior o exterior, si eso se va a almacenar en algún lado o siempre va a estar en uso, entre otras cosas. También tenemos lo que son los servicios de entorno, que es dónde y cómo va a alimentarse, las infraestructuras que requieren, cómo se realiza el mantenimiento, quién repara cuando el mantenimiento no es suficiente. Y también tenemos los aspectos de fabricación, que vienen siendo pues las series de fabricación, cuánto tarda en producirse, es decir, el periodo de producción, inversiones a las que está dispuesta la empresa, si es de fabricación propia o hay una parte de esa fabricación que necesita ser subcontratada. Tenemos también los aspectos comerciales, que vienen siendo pues a qué precio puedo vender yo este producto al final de todo este proceso, la apariencia del producto,
porque ya lo hablamos también en una clase, que dependiendo del producto, a las personas lo que más les importa es que se vea bonito. Tenemos también las variantes que se pueden ofrecer y la posibilidad de ampliaciones. Todo eso depende pues del producto. Tenemos la parte de los aspectos legales, que uno como ingeniero al principio no le hace mucho caso, pero es importante que se tengan en cuenta estos aspectos, aunque en una empresa habrá un equipo que se encargue de la parte de los aspectos legales, pero nosotros como ingenieros debemos tenerlos en cuenta también. O sea, cuál es la política que hay que seguir si no se está infringiendo alguna patente, o en el momento en que se termine de diseñar, ustedes puedan pedir una patente. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas sobre los productos? En el caso de diferentes productos que conlleven, que estén en el exterior, hay unas normas de medio ambiente que se necesitan seguir y de pronto en el momento no lo sabemos, pero hay que saberlo. Por ejemplo, un proyecto de un cuadricóptero que se había hecho hace varios años, nos preguntaron si se tuvo en cuenta la parte de la contaminación auditiva, porque era un dron que pues iba a realizar grabaciones de eventos y bueno, iba a generar ruido por los mismos motores. Hoy en día ya eso no pasa, y también iba a tener pues unos sonidos dependiendo de qué tanto se está acercando una persona. Entonces también había que tener en cuenta esas normas de contaminación auditiva. También hay que tener en cuenta las mismas directivas de la empresa, los reglamentos que hay sobre seguridad y bueno, como ya lo hablábamos ahora, de medio ambiente. Tenemos la parte de política general de la empresa, que es la situación de los productos de la empresa en el mercado y el grado de innovación de los productos. Luego pasamos a la siguiente etapa, que sería el diseño conceptual, y esto parte pues de las especificaciones del producto, que fue el resultado de la etapa anterior, y esto origina diversas alternativas para poder solucionar el problema, porque para obtener las especificaciones que se quieren se pueden realizar varios diseños, y después de evaluar cada una de ellas pues se elige la más conveniente. Normalmente esta es la etapa en donde se realizan más innovaciones, y a partir de la decisión que se toma aquí se lleva durante todo el proceso posterior. Y también hay que tener en cuenta que las actividades de diseño conceptual son las que obtienen más beneficios de los equipos de diseño, que son multidisciplinares, y las decisiones compartidas. O sea, hay muchas personas que componen el equipo de diseño que son de diferentes ámbitos. Incluso se encuentra el gestor del proyecto, que no solo participa pues en las tareas colectivas, sino que también tiene la tarea de preparar las reuniones, obtener la información de la que hablábamos antes, generar información, realizar preguntas que de pronto a uno no se le hayan ocurrido. Esa es la gracia pues del trabajo en equipo. Entonces, pasando a la siguiente etapa, que sería el diseño de materialización, que una vez se ha escogido un principio de solución, una solución inicial, entonces esta solución debe materializarse, y se materializa por medio de un conjunto organizado de piezas, componentes, enlaces, uniones, etcétera, que se necesitan para poder realizar este producto. Y bueno, el resultado de esta etapa se da en forma de los planos del conjunto, o sea, cómo en conjunto ese producto se va a articular, y esto tiene como resultado pues unos planos de ese producto en conjunto. O sea, ya ese producto tiene que estar montado. Y las piezas y los elementos corresponden pues a la versión final materializada. Y bueno, el diseño de materialización también desarrolla soluciones alternativas sobre soluciones constructivas, para después de evaluarlas escoger una de ellas. Y bueno, es bueno acompañar los planos del conjunto con una memoria anexa con los aspectos más relevantes de los trabajos. Que esto puede ser, junto con los planos, vimos que esta parte de la solución no se podía materializar de esta manera, entonces optamos por
obtener esta solución y la aplicamos en este diseño. Descartamos otras que vimos que no iban a tener gran importancia en el diseño, entonces no lo vimos necesario, etc. Entonces hay que incluir qué es lo que se cambió, por qué, y eso anexarlo junto con el plano en conjunto. También hay que incluir pues las hipótesis, los cálculos y las simulaciones y las referencias de los prototipos y ensayos realizados con los resultados. ¿Y qué pasa? Que de no hacerse de esta manera, las modificaciones posteriores pueden llevar a rehacer parte del proyecto. Y bueno, en esta etapa es donde más se realizan las actividades que nosotros conocemos normalmente como diseño, que es en donde se utilizan las técnicas de simulación y modelización, y la parte del prototipaje y el ensayo. Se desarrollan piezas, elementos que componen el producto. Pero en esta etapa, pues en las etapas siguientes, en la de simulación y evaluación, son en donde conviene desarrollar los prototipos funcionales y realizar pues los ensayos de durabilidad. Luego tenemos la etapa del diseño de detalle, que sería la última etapa del proceso de diseño, que partiendo de la definición que proporcionan los planos de conjunto y de las memorias anexas a ese plano de conjunto, entonces se debe desplegar todos los documentos necesarios para fabricar el producto. Bueno, los resultados del diseño de detalle son los planos y piezas de los conjuntos específicos. Entonces aquí ya se especifica pieza por pieza necesaria para la solución, que puede ser un conjunto o módulos, dependiendo de cómo se haya realizado el diseño. Y bueno, toda la documentación implica a que cada uno tiene que tener un número de referencia, número de piezas, cuál es el material utilizado, especificaciones técnicas, cómo debe ir acabado, o la misma gestión. Entonces las normas que sigue, si es algo eléctrico, si sigue las normas eléctricas del país. Y bueno, también se puede argumentar que la realización de prototipos funcionales obliga al despliegue de estos planos en detalles de la etapa anterior, pero habría que incorporar en el diseño definitivo los cambios y modificaciones que se deriven de un ensayo. Esta etapa de diseño de detalle no debe limitarse al despliegue del diseño de materialización, sino que también tiene otras funciones, como comprobar que esas funciones sí se realizan, depuración de las soluciones para simplificar, eliminar o refundir elementos, pues que ya será modificación del diseño como tal, que de pronto no eran necesarios. Y bueno, a menudo las buenas soluciones se originan en etapas anteriores, pero la articulación efectiva suele tener lugar durante el diseño de detalle. Normalmente también se producen muchas interacciones entre las etapas de diseño de materialización y diseño de detalle, o sea, las dos últimas etapas, pero esto no representa un problema añadido, ya que las personas que las desarrollan son generalmente las mismas. Y aunque la partición del diseño de estas dos etapas es más algo conceptual que práctico, hay que señalar que es improductivo realizar según qué tareas de diseño de detalle antes de validar un producto con las pruebas de durabilidad. Ahora continuamos con el último modelo del que les iba a hablar, que es el modelo de etapas del proceso de desarrollo. Este tipo de modelo pues comprende tanto el diseño del producto como la planificación de las actividades de producción y comercialización, que son concebidas como un todo, y también establece pues las etapas y secuencias a realizar. El desarrollo global de un producto requiere la dedicación de importantes recursos humanos, que son diferentes profesionales de diferentes cualificaciones, y también tiene la dedicación de materiales que vienen siendo pues la realización de estudios de mercado, la realización de prototipos, de ensayos, adquisición de equipos y todo lo necesario para la fabricación. Y también hay una importante dedicación de recursos para el lanzamiento comercial del producto en sí mismo. En los límites de este proceso de diseño se determinan aspectos como las demandas de los usuarios, las consideraciones financieras, comerciales y bueno, y también de fabricación. Estas solo aparecen como especificaciones externas que hay que cumplir,
mientras que en la perspectiva del desarrollo completo, estos aspectos pasan a formar parte de las variables para la mejora global de la solución. Es recomendable proceder de forma concéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que avanzar simultáneamente las fases de desarrollo y de diseño, de manera que en cada aproximación se disminuya el riesgo de que ese producto no sirva. Y hay que tener en cuenta que no todos los productos que se desarrollan van a tener el éxito esperado en el mercado, porque de pronto en la reunión parecía una muy buena idea, pero a la hora de lanzarlo al mercado resulta que a nadie le gustó, o el grupo que se tomó para hacer el estudio de mercado simplemente no describió de manera correcta esa reacción. Por lo que el riesgo en todo diseño de producto es bastante elevado, pero se puede reducir este riesgo con una buena planificación y ejecución del proceso de desarrollo, haciendo la división de subproyectos, estableciendo etapas, procedimientos de validación, y de esa manera se pueden reducir en gran medida esos riesgos y tomar mejores decisiones. De esta manera se puede evitar el abandono del proyecto. Entonces vemos aquí un resumen que es la propuesta de proceso de desarrollo de un proyecto. Entonces ustedes pueden guiarse de este modelo o de los otros dos, pero vemos que en todas tenemos al inicio la planificación estratégica, como tenemos aquí. Entonces aquí está bastante específico. Entonces se formula una política, se establecen los objetivos estratégicos, que es lo que quiere que haga el producto, hacer un esbozo de calendario, presupuesto, o sea, esto todo viene en la planificación estratégica, se hace un presupuesto, se tiene un calendario de esta etapa se va a cumplir en este periodo, la segunda se va a cumplir en este otro periodo. Luego tenemos la parte de la etapa de la búsqueda, que ya es orientada al producto, al mercado, los materiales y la fabricación. Y esto está dentro de esta etapa que la llaman búsqueda preliminar, que conlleva seleccionar una invención, un descubrimiento o un principio científico que termine siendo la tecnología o la idea del producto de base. Luego se identifica una necesidad o un mercado nuevo, algo que quieran los usuarios o un producto defectuoso que se tenga que mejorar. Luego se establece el estado de la técnica. Se hace una especie de revisión bibliográfica para saber qué hay con respecto a eso. Se prepara un esbozo de especificaciones, entonces ya tenemos como documento las especificaciones 1. Y luego se identifican posibles áreas donde pueda haber mayores problemas para darles la importancia que necesiten. Luego, en esta misma etapa de búsqueda tenemos el estudio de viabilidad. Entonces hay que ver si es viable de manera técnica, económica, resolver los problemas críticos que ya se identificaron, esbozar una solución global y estimar el trabajo de las fases 4 y 5, ¿sí? Y la probabilidad de éxito. Tenemos acá la etapa 4 y 5, ¿sí? Que ya vendrían, 4, 5 y 6 vendrían siendo la parte del diseño. Entonces tenemos en la 4 ya el desarrollo del diseño como tal. Entonces se completa y se cuantifican las especificaciones, ya tendríamos un segundo documento de especificaciones. Luego desarrollaremos el diseño en todos los detalles, que sería el segundo diseño. Se predicen los comportamientos técnicos y el coste del producto, predecir, ojo con eso. Tenemos la preparación de la documentación de ese diseño y se realizan experimentos de evaluación de diseño técnico y pruebas con usuarios. Ese sería el desarrollo del diseño. Ya cuando vamos a la etapa 5, que sería la del prototipo, entonces se construyen maquetas y prototipos, ya tendríamos un conjunto de prototipos 1 de ese primer diseño. Luego realizaríamos ensayos de laboratorio con los prototipos, todo depende del producto que estén diseñando, que de pronto necesita un ensayo u otro. Luego tenemos la evaluación del comportamiento técnico, si cumple con las especificaciones que ya se definieron. Se realizan las pruebas de usuarios con los prototipos, sería nuestro set de pruebas 1, para saber cómo lo reciben los clientes. Y evaluar el comportamiento durante el uso, porque muchas veces pasa que uno diseña un producto de una manera y cree que es muy fácil utilizarlo, pero al llegar a las pruebas con usuarios vemos que para ellos no era tan sencillo o tan amigable. Esto suele suceder mucho en el desarrollo de software.
Luego tenemos la etapa 6, que sería el estudio de mercado, en el que se evalúa el mercado otra vez, teniendo en cuenta pues las pruebas. Se vuelven a evaluar los costes, se evalúa la relación entre fabricación y comercialización, se revisan los objetivos básicos, que hacen una planificación estratégica que se hizo inicialmente, y se revisan las especificaciones. Entonces ya tendríamos un tercer documento de especificaciones. Luego seguimos a las etapas 7 y 8, que ya sería el desarrollo del producto. Entonces tenemos el desarrollo de la producción, entonces se desarrolla un diseño, ya tendríamos el tercer diseño. Preparamos la documentación para la fabricación, que tenga todas las medidas, que tenga toda la cantidad de piezas correctas, etc. Luego se diseñan las pruebas técnicas de usuario y de mercado. Se construyen los prototipos de preproducción, ya vendríamos con un segundo conjunto de prototipos. Se hacen pruebas técnicas de usuario de mercado, ya tenemos un segundo set de pruebas, y se evalúa el resultado de las pruebas y se modifica el diseño si es necesario. Luego tenemos en la última etapa, que sería la planificación de la producción, en el que se prepara la planificación de esta producción, se prepara la comercialización también, se diseña el embalaje, el material de promoción y el manual de instrucciones. Recordemos que el manual de instrucciones es muy importante. Y se diseñan las herramientas necesarias para hacer la producción y los útiles que se necesitan para crear las piezas. Tenemos también la etapa de inicio de fabricación y comercialización y la etapa de producción. En la etapa del inicio de fabricación y comercialización tenemos la 9, que sería la fabricación de útiles y preparación de la producción. Entonces se construyen esas herramientas y esos útiles, se fabrica una preserie con los útiles. Ya vimos que ya serían el tercer conjunto de prototipos. Ya vimos en otra clase lo que eran los útiles rápidos, que lo que permitían era crear una preserie, que sería una serie bastante pequeña de productos para ver cómo se realiza la fabricación. Tenemos la realización de los materiales de promoción, entre otros. Instalan los equipos de comercialización y se instalan los equipos de control de la producción. Ya luego en la producción como tal tenemos el despliegue comercial, se inicia la producción del producto como tal y las ventas de este, se recopila la información del mercado. Ahí es cuando en verdad se van a tener datos reales sobre cómo reacciona el mercado ante el producto y sobre si necesitan reparaciones y mantenimiento en determinado tiempo o según el uso que le han dado los usuarios. Luego se hacen recomendaciones para una segunda generación del producto, en la que nos devolvemos a la etapa 2 y la 4. Estas recomendaciones son simplemente cosas que no se tuvieron en cuenta, o no había la posibilidad de predecir esos fallos, si es que hubo fallos, o simplemente se hace una iteración en el que el producto se puede mejorar todavía más. Y por último tenemos que se hacen recomendaciones sobre las investigaciones, que ya serían la primera y segunda etapa. Y así tenemos pues un diseño iterativo. Entonces, esto de aquí, esta propuesta de proceso de desarrollo de un proyecto, que nos muestra que por un lado la complejidad de la gestión de este proceso y el grado el grado en el que se tiene que involucrar un equipo y la empresa, esto se exige bastante. Y por otro lado, el interés de que el diseño de los productos se articule en un proceso de desarrollo que sostenga la producción de ese producto.